Hay algo que nunca te han dicho, y es que cuanto más te esfuerzas por agradar, más fácil es que te descarten. Puede que no lo admitan, pero la mayoría de las personas no valoran lo que se les entrega sin esfuerzo. Quieren lo que parece inalcanzable, desean lo que no pueden controlar. Y si tú entiendes esto, puedes hacer que esa persona que hoy apenas te presta atención empiece a buscarte desesperadamente. No porque le ruegues, no porque la persigas, sino porque, sin que lo note, tú habrás movido cada pieza de este juego para que su mente, su deseo y su atención giren en torno a ti. Esto no es teoría barata ni frases de autoayuda, es pura estrategia psicológica. Y lo más interesante es que, al usar la psicología inversa, no necesitas demostrar poder de forma evidente ni manipular de manera agresiva. Solo vas a provocar pequeñas reacciones que, acumuladas, harán que esa persona sienta que la única forma de calmar la inquietud que le provocas es buscándote, y cuando lo haga ya no podrá parar. Imagina que esa persona con la que sueñas conectar comienza a mandarte mensajes de madrugada, a inventar excusas para verte, a ponerse celosa de cosas que ni siquiera han pasado. Imagina que empieza a cuestionarse por qué no puede dejar de pensar en ti. Y lo mejor de todo, tú no tendrás que decirle ni una sola vez que la quieres cerca. Ella o él sentirá que es su propia decisión, cuando en realidad tú habrás diseñado cada paso para que eso ocurra. Esto funciona porque, en el fondo, el ser humano tiene un mecanismo interno que lo impulsa a valorar más lo que no puede poseer completamente. El psicólogo Robert Cialdini, en sus estudios sobre influencia, lo explica como el principio de escasez. Cuanto menos disponible está algo, más valor se le da. Pero aquí vamos a llevar ese concepto mucho más lejos, porque no se trata solo de estar ocupado o parecer difícil, sino de activar en la otra persona la sensación de pérdida inminente, aunque en realidad nunca la vaya a perder. Y aquí está el primer giro de la psicología inversa. Cuando alguien cree que te está perdiendo, su mente no piensa en dejarte ir, sino en buscar formas de retenerte. Ese instinto es más fuerte que la atracción inicial, porque ya no es solo deseo, es necesidad. Y cuando conviertes el deseo en necesidad, la persona empieza a invertir más energía emocional en ti de la que jamás imaginó. Pero antes de que pienses que esto es simplemente ignorar a la otra persona, déjame dejarlo claro. La psicología inversa no es indiferencia vacía, es dirección encubierta. Es como si manejaras un auto desde el asiento del copiloto, usando pequeños gestos para guiar el volante sin que el conductor lo note. Esa es la esencia de lo que vas a aprender aquí. Voy a mostrarte cómo hacer que una simple interacción despierte una espiral de curiosidad y deseo. Cómo usar silencios estratégicos para que tus palabras se repitan en su cabeza durante horas. Cómo convertir un rechazo inicial en un imán que atraiga cada vez más fuerte. Y cómo sembrar la duda exacta que hará que esa persona deje de sentir que te tiene y empiece a luchar por ganarte. Este no es un juego para impacientes, porque requiere precisión y autocontrol. Pero si aplicas lo que voy a enseñarte, no solo conseguirás que esa persona te persiga, lograrás que lo haga creyendo que fue idea suya desde el principio. Y cuando eso pase, ya no estarás compitiendo por su atención, serás la única opción que su mente considere. Y vamos a empezar activando el primer detonante mental, uno tan sutil que no lo verá venir, pero que dejará una huella inmediata. El primer detonante es la interrupción controlada. No se trata de desaparecer por completo, ni de aplicar ese consejo genérico de «hazte el difícil», que la mayoría repite sin entenderlo. Esto es más fino, más calculado. La interrupción controlada consiste en interrumpir justo en el momento en que la otra persona empieza a sentirse cómoda contigo. Piensa en una conversación que fluye, donde ambos están conectados. La otra persona empieza a relajarse, baja la guardia, y de pronto, sin previo aviso, tú cortas la interacción de manera natural, pero estratégica. «Oye, luego seguimos hablando, ahora tengo que hacer algo», dicho con una sonrisa, dejando en el aire la sensación de que estabas disfrutando,
pero que tu vida no gira alrededor de esa persona. ¿Por qué funciona? Porque la mente odia lo inconcluso. Hay un efecto psicológico llamado efecto Zeigarnik, que explica que las personas recuerdan más y se obsesionan más con aquello que quedó incompleto que con lo que llegó a un cierre. Cuando interrumpes la conexión justo en su punto más alto, no le estás quitando tu atención, le estás dejando un anzuelo emocional clavado, y ese anzuelo empieza a trabajar por ti incluso cuando ya no estás presente. Aquí es donde entra la psicología inversa de forma magistral. En lugar de buscar más contacto, generas un vacío que la otra persona querrá llenar. Pero como fuiste tú quien cortó, no puede interpretar que es un rechazo, sino una pausa. Esa pausa se convierte en un espacio para que su propia imaginación haga el trabajo. Y créeme, la imaginación es mucho más poderosa que cualquier cosa que digas o hagas directamente. Imagina que sales con alguien y todo va perfecto. Risas, miradas, gestos que indican química. La mayoría se quedaría hasta que el momento decaiga. Pero tú no. Tú te levantas antes, como si tu tiempo tuviera un valor altísimo. Esa persona se queda pensando, ¿por qué se fue ahora? ¿Será que tenía algo más importante? ¿Será que no estaba tan interesada? Esa duda no mata el interés, lo multiplica, porque ahora en su mente hay una historia que necesita cerrar, y para cerrarla tiene que buscarte otra vez. Y aquí viene otro punto crucial. La interrupción controlada debe ser breve y no repetitiva. Si lo haces constantemente, pierdes el factor sorpresa y se convierte en indiferencia pura, lo que mata el efecto. La clave es hacerlo en momentos clave y de forma que parezca espontáneo. Recuerda, la psicología inversa no funciona si se ve venir. Ahora, una vez que logras esta primera reacción, es cuando pasas al segundo paso, alimentar el contraste emocional. Porque si siempre interrumpes, solo crearás frustración, pero si alternas entre momentos de conexión profunda y pausas estratégicas, lo que creas es una montaña rusa emocional. Y el ser humano, ante las montañas rusas emocionales, desarrolla adicción. La razón es simple. Nuestro cerebro libera dopamina no solo por el placer que recibe, sino por la anticipación de ese placer. Cuando no sabe cuándo ni cómo vendrá el próximo momento intenso, permanece en alerta constante. Y ese estado de alerta está asociado a la persona que lo provoca, tú. Cuando combinas estos dos elementos, la interrupción controlada y el contraste emocional, entras en un terreno donde la otra persona empieza a interpretar que eres impredecible, pero irresistible. No eres el que está siempre disponible, pero tampoco eres un muro de hielo. Eres el desafío exacto que activa su instinto de persecución. Y lo mejor es que aquí todavía no has dicho ni una sola frase manipuladora, ni has cambiado quién eres. Solo has cambiado el orden y la intensidad de tus interacciones. Esto es lo que hace que la psicología inversa sea tan poderosa. No lucha contra la naturaleza humana, la utiliza a su favor. Ahora vamos a entrar en un juego más avanzado. ¿Cómo usar el espejismo de control? Una técnica que hace que la otra persona sienta que es ella quien está manejando la situación, cuando en realidad tú llevas el volante todo el tiempo. El espejismo de control funciona porque las personas odian sentir que alguien las está manipulando de forma directa, pero aman sentir que toman sus propias decisiones. La mente humana está programada para resistir la presión externa, pero se abre sin resistencia cuando cree que la elección es propia. Lo fascinante es que si construyes bien el escenario, puedes guiar cada una de esas elecciones sin que la otra persona lo note. Imagina esto. En lugar de pedir directamente que te busque, le planteas opciones que parecen abiertas, pero que en realidad todas conducen hacia donde tú quieres. No es lo mismo decir «quiero que me llames» que decir «me pregunto si preferirías que hablemos ahora o después de que termines lo que estás haciendo». En ambos casos te está llamando, pero en el segundo siente que fue su iniciativa. Este método se apoya en un principio de influencia muy estudiado en psicología. Cuando las personas sienten que tienen control sobre una decisión, la defienden con más fuerza.
Así, no solo consigues que actúe, sino que lo haga con convicción y energía propias. En seducción, esto es oro puro. Un ejemplo más extremo. Supongamos que quieres que invierta más tiempo en ti. En lugar de reclamarle atención, dejas caer frases que siembran la idea, pero con un marco que hace que la otra persona se ofrezca sola. Algo como, me di cuenta de que contigo el tiempo vuela y ni siquiera nos vemos tan seguido. No es una exigencia, es una observación, pero la mente de quien escucha siente la necesidad de corregir esa escasez y buscar más momentos juntos. En la práctica, el espejismo de control se construye en 3 pasos. Primero, observas los patrones de la otra persona. Segundo, introduces pequeñas sugerencias disfrazadas de comentarios casuales. Tercero, ofreces microdecisiones donde todas las opciones favorezcan tu objetivo. El resultado es que, mientras cree que está siguiendo su instinto, en realidad está siguiendo tu guión. Aquí entra otra capa de la psicología inversa. Nunca confirmas abiertamente que algo te gusta o te favorece. Al contrario, lo presentas como si fuera indiferente para ti, de modo que la otra persona se esfuerce más por mantenerlo o intensificarlo. Por ejemplo, si te propone algo que en realidad te encanta, respondes con un bueno, puede ser interesante, en lugar de un entusiasmo desmedido. Esa pequeña dosis de neutralidad activa en ella la necesidad de convencerte y en ese acto invierte más energía emocional en ti. Y aquí es donde el espejismo de control se vuelve adictivo. Cada vez que siente que te gana, en realidad está cayendo más en tu juego. Su ego está involucrado, su deseo se intensifica y su mente empieza a construir una narrativa interna donde tú eres el centro, pero cree que todo ha sido espontáneo. Cuando aplicas esta técnica con precisión, ocurre algo muy poderoso. Las interacciones dejan de ser un intercambio equilibrado y se convierten en un terreno donde la otra persona trabaja para impresionarte, agradarte y asegurarse de que no te alejes. Y lo mejor, no tiene idea de que fuiste tú quien lo diseñó así desde el principio. Ahora que entiendes cómo crear ese espejismo, vamos a pasar a algo todavía más profundo. Cómo introducir la amenaza sutil de pérdida, que es la chispa que enciende la urgencia y convierte la atracción en una persecución constante. Esto es lo que lleva a la obsesión. La amenaza sutil de pérdida no es un chantaje emocional directo, ni un si no haces esto, me voy. Eso sería demasiado obvio, y lo obvio en seducción destruye el misterio. Aquí hablamos de algo más delicado. Sembrar en la mente de la otra persona la sensación de que tu presencia no está garantizada sin jamás decirlo de forma explícita. El ser humano está diseñado para reaccionar con intensidad cuando percibe que algo valioso puede escaparse. La neurociencia lo llama aversión a la pérdida y explica que sentimos el doble de dolor por perder algo que el placer de ganarlo. En otras palabras, la gente hará más por no perderte que por conquistarte desde cero. Y en psicología inversa, usamos este principio para provocar que la otra persona pase a la ofensiva. ¿Cómo se aplica? Primero, evitando caer en la rutina predecible. Si siempre respondes al mismo ritmo, si siempre estás disponible a la misma hora, si siempre aceptas planes sin filtrar, la otra persona inconscientemente empieza a asumir que tu atención es ilimitada. En cambio, cuando rompes esos patrones, sin aviso, sin justificación, despiertas alerta. Un día respondes con rapidez, otro te demoras. Un día aceptas, otro dices que tienes otros planes. Este vaivén no es para castigar, sino para que la otra persona sienta que tu tiempo y tu atención son recursos que pueden perderse. La clave es que esta pérdida parezca posible, pero no segura. Si percibe que ya te ha perdido, se rendirá. Si siente que te tiene asegurado, se acomodará. El punto perfecto es el intermedio, que te sientas cerca, pero no asegurado. Esa tensión mantiene su mente ocupada contigo incluso cuando no estás presente. Puedes reforzar esta sensación con pequeñas insinuaciones que activen su instinto de competencia.
Mencionar de forma casual que tu agenda está más ocupada últimamente, que has estado conociendo gente interesante o que has estado invirtiendo tu tiempo en nuevos proyectos que te motivan. No estás diciendo, hay alguien más, pero dejas abierta la posibilidad en su imaginación, y esa posibilidad es mucho más poderosa que cualquier amenaza directa. En seducción, la imaginación siempre trabaja más a tu favor que los hechos explícitos, porque lo que la otra persona imagina es personalizado, llenará los huecos con sus propios miedos, inseguridades y deseos. Y cuando esos pensamientos empiezan a girar en su cabeza, la necesidad de asegurarte se convierte en una urgencia interna. Recuerda que la amenaza sutil de pérdida no se trata de frialdad, sino de selectividad. Muestras interés, pero lo retiras en el momento justo para que la otra persona se pregunte: ¿qué está pasando? ¿Por qué siento que lo puedo perder? Esa pregunta no la dejará en paz hasta que actúe. Cuando combinas esta amenaza sutil con el espejismo de control que ya aprendiste antes, creas un doble efecto. La otra persona cree que lleva la iniciativa, pero al mismo tiempo siente la presión invisible de que podría perderte. Esta mezcla es adictiva, porque activa dos fuerzas opuestas al mismo tiempo: el deseo de poseerte y el miedo a perderte. Y aquí es donde viene el siguiente nivel, la inversión emocional escalonada, que es la fase en la que logras que la otra persona no solo te persiga, sino que invierta tanto en ti que ya no quiera dar marcha atrás. Una vez que llegas aquí, la persecución deja de ser un impulso momentáneo y se convierte en un patrón permanente. Cuando alguien invierte tiempo, energía y emociones en ti, su cerebro empieza a justificar esa inversión. Es un mecanismo psicológico llamado disonancia cognitiva. Cuanto más invierte una persona en algo, más necesidad siente de creer que vale la pena, porque aceptar lo contrario sería admitir que ha perdido su tiempo. En seducción y psicología inversa, esto significa que si logras que invierta poco a poco, terminará aferrándose más a ti de lo que imaginó. Pero aquí hay un secreto: esa inversión no se pide, se provoca. Si pides demasiado desde el principio, la otra persona lo sentirá como presión y se alejará. En cambio, si diseñas interacciones donde ella misma decide, o cree decidir, invertir más, el compromiso emocional crece sin resistencia. ¿Cómo se hace? Empiezas con pequeños gestos que requieren un esfuerzo mínimo pero significativo. Puede ser algo tan simple como que te cuente una historia personal, que te busque para pedir tu opinión sobre un tema, o que haga un favor que tú no pediste directamente. El truco está en crear situaciones donde tu aprobación o reconocimiento sean la recompensa invisible. Luego, escalas poco a poco, no de golpe. Si la primera vez invirtió 5 minutos en ti, la siguiente será media hora. Si antes te mandó un mensaje casual, después será una llamada larga. Si antes hizo algo por ti una sola vez, luego querrá repetirlo sin saber por qué. La clave es ir ampliando el compromiso de forma gradual, intercalando momentos de cercanía con las pausas estratégicas y la amenaza sutil de pérdida que ya conoces. En este punto, la psicología inversa juega un papel maestro. En lugar de pedir más, a veces restas un poco. Retiras atención o acceso justo después de que haya invertido, no como castigo, sino para crear un vacío que quiera volver a llenar. Este ciclo de dar y retirar es lo que hace que cada esfuerzo suyo parezca insuficiente, motivándolo a dar un paso más. Imagina que después de una conversación intensa y emocionalmente cargada, en la que te ha contado cosas que no dice a cualquiera, tú terminas el encuentro con algo tan simple ¿Cómo? Me alegra que me contaras eso, luego seguimos hablando. No intentas estirar el momento, lo cierras en alto. Esto hace que la persona no sienta un cierre definitivo y se quede con la sensación de que necesita continuar. A medida que la inversión emocional aumenta, también lo hace el apego. Y este apego se convierte en un bucle de retroalimentación. Cuanto más invierte, más difícil le resulta soltarte. Cuanto más difícil le resulta soltarte, más busca formas de mantenerte cerca. Aquí es cuando la persecución
deja de ser un impulso y se transforma en una prioridad mental. Y aquí hay algo que muchos no entienden. No basta con que la otra persona te desee. Necesitas sentir que su esfuerzo es necesario para mantenerte. Si cree que ya te tiene asegurado, se relaja. Si cree que hay riesgo, aunque mínimo, de que te alejes, seguirá invirtiendo. Por eso, incluso en esta fase avanzada, nunca dejas que la balanza se incline del todo a su favor. Este es el momento perfecto para introducir un último ingrediente: el reconocimiento medido. No entregas validación constante, sino en dosis calculadas. Cuando notas que ha hecho un esfuerzo significativo, lo reconoces de forma breve pero profunda, algo que le confirme que va en el camino correcto, pero que también le deje queriendo más. Y con estos elementos, pausas estratégicas, espejismo de control, amenaza sutil de pérdida e inversión escalonada. Creas un sistema cerrado donde la otra persona se engancha emocionalmente sin darse cuenta, y lo más importante, creyendo que todo ha sido por decisión propia. Vamos a llevar esto al nivel más alto. ¿Cómo usar la proyección de futuro para fijarte en su mente como la única persona con la que se imagina a largo plazo? Y cómo eso convierte la persecución en algo que trasciende el deseo momentáneo. La proyección de futuro consiste en instalar en su imaginación escenas, sensaciones y posibilidades en las que tú apareces como parte esencial de su vida, sin que sienta que lo estás empujando a comprometerse. Es una técnica de psicología inversa muy fina, porque en vez de decirle «imagínate conmigo», siembras detalles que su propia mente se encarga de completar y reforzar. Aquí es donde entiendes que no buscas que la persona piense en ti solo cuando estás presente, sino que te lleve consigo incluso en los momentos en que no estás. Y eso se logra con insinuaciones, no con imposiciones. Por ejemplo, en lugar de decir «me gustaría que hiciéramos un viaje juntos», puedes comentar algo como «hace poco pasé por un lugar que sería perfecto para alguien que disfruta tanto como tú de la buena comida». No le estás proponiendo ir, pero su mente ya se proyectó ahí, y por asociación, contigo. Este mecanismo funciona porque nuestro cerebro tiende a completar las historias inacabadas. Al darle una pieza del rompecabezas, lo obligas a imaginar el resto, y cada vez que lo haga, tú estarás en ese cuadro mental como parte natural de ese futuro. Otra manera de proyectar es a través de conversaciones donde se incluyan pequeños escenarios hipotéticos. Imagínate si un día estuviéramos en... Si te pasara X, yo seguro haría Y. Con tu forma de ser, encajarías perfecto en... Aquí no estás declarando nada serio, pero estás normalizando la idea de estar juntos en diferentes contextos. Esto también despierta un instinto importante, la familiaridad. Cuanto más veces se imagine contigo en distintas situaciones, más real empieza a sentirse esa posibilidad. Y cuando algo se siente real, el deseo de hacerlo realidad aumenta. La psicología lo llama efecto de mera exposición, que básicamente significa que cuanto más se repite un estímulo, más aceptado y deseado se vuelve. La clave es hacerlo de forma ligera, casi accidental. Si pareces demasiado intencional, la otra persona puede sentir presión y retroceder. Pero si lo haces en forma de comentarios casuales, bromas o referencias indirectas, lo recibirás sin defensas. Aquí es donde la psicología inversa se une con todo lo anterior. Ya creaste la persecución con las pausas estratégicas, la amenaza sutil de pérdida y el espejismo de control. Ahora, con la proyección de futuro no solo te persigue, sino que empieza a verte como parte inevitable de su vida. Eso hace que su inversión emocional se dispare aún más, porque ahora no quiere perderte en el presente, ni perder la idea del futuro que construyó contigo en su cabeza. Cuando logras esto, dejas de competir con otras opciones, porque no se trata solo de atracción física o química momentánea. Te conviertes en un punto de referencia emocional, en un símbolo de algo que ya imagina como suyo, y una vez que alguien siente que una parte de su futuro depende de ti, hará lo que sea para asegurarte. Por eso, la proyección de futuro
es el cierre más potente que puedes usar en psicología inversa. No solo creas deseo, sino que lo anclas en algo que va más allá del momento, algo que se proyecta hacia adelante y que la otra persona no querrá dejar escapar. Ahora, aquí podríamos dar un paso más. Mostrar cómo cerrar todo este ciclo en una secuencia de interacción que combine los 5 elementos: interrupción controlada, contraste emocional, espejismo de control, amenaza sutil de pérdida, inversión escalonada y proyección de futuro, para que la persecución y la obsesión estén aseguradas. Imagina que desde hoy empiezas a moverte diferente. Ya no eres predecible, no respondes siempre al mismo ritmo, no alargas las conversaciones hasta desgastarlas, y nunca entregas todo de golpe. Esa persona empieza a notarlo. La primera reacción puede ser curiosidad, pero pronto se convierte en una inquietud que no sabe explicar. Aquí entras con la interrupción controlada. Están en un momento de conexión, y justo cuando parece que el ambiente está en su punto máximo, tú lo cierras suavemente. No dejas que la interacción muera, la detienes en su momento más alto, la dejas pensando. El efecto Zeigarnik empieza a hacer su trabajo, y mientras ella o él intenta continuar con su día, su mente vuelve a ti una y otra vez. Cuando regresas, no lo haces de forma plana. Aquí aplicas el contraste emocional, un momento de conexión profunda con miradas, gestos y frases que toquen fibras emocionales, seguido de una pausa o una breve retirada. Su cerebro no sabe cuándo vendrá el próximo momento intenso, y por eso permanece en alerta. Esa incertidumbre se mezcla con el deseo y empieza a crear dependencia emocional. Mientras esto ocurre, integras el espejismo de control. Le das microdecisiones que en realidad no cambian el rumbo que ya trazaste, pero que le hacen sentir que lleva la iniciativa. Crees que te está eligiendo libremente, cuando en realidad está siguiendo el camino que tú abriste. Cada vez que siente que te ganó, invierte más en ti. En este punto, introduces la amenaza sutil de pérdida. No de manera dramática, sino con pequeños cambios en tu disponibilidad, con insinuaciones de que tu vida está llena de opciones, proyectos y personas. No dices que hay alguien más, pero dejas abierta la posibilidad. Su imaginación se encarga del resto, y ese pequeño miedo a perderte empieza a empujarlo a actuar con más urgencia. Con la atención y la urgencia ya activadas, pasas a la inversión emocional escalonada. Cada interacción le pide, sin que lo note, un poco más tiempo, más conversación, más detalles personales, más energía. Cada paso lo hace sentir más comprometido, y cuanto más comprometido, más difícil le resulta retroceder. Ya no solo quiere estar contigo, siente que necesita justificar todo lo que ha invertido, y cuando ese apego está en su punto, sueltas la proyección de futuro, no de forma directa, sino en fragmentos que su mente une sola. Pequeños escenarios, bromas, imágenes que lo incluyen contigo sin que tú lo propongas abiertamente. Cada vez que se proyecta contigo, ese vínculo mental se refuerza, y tú pasas de ser un deseo momentáneo a una pieza fundamental en el futuro que imagina. Esta secuencia no se ejecuta en un día, se construye con paciencia y precisión. Es como ir tensando una cuerda, demasiado rápido y se rompe, demasiado lento y se afloja. Pero si aplicas cada paso con el ritmo correcto, lograrás que esa persona no solo te persiga, sino que lo haga creyendo que todo fue su idea. Y cuando crea eso, su compromiso contigo será absoluto. Porque la verdad es que no se trata de rogar, ni de impresionar, ni de competir. Se trata de entender cómo funciona la mente humana y usar esa misma estructura a tu favor. La psicología inversa no es magia, pero bien aplicada, se siente como si lo fuera. Y cuando lo veas funcionar, te darás cuenta de que no necesitas correr detrás de nadie. Basta con aprender a colocar cada pieza para que, tarde o temprano, sean ellos los que corran detrás de ti. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has estado del otro lado de esta estrategia?
¿Cuántas veces has sentido que no podías dejar de pensar en alguien y no sabías por qué? Hoy ya tienes la respuesta. Y lo más importante, tienes el poder para que esta vez sea al revés.